Hola, en este video les voy a dar una introducción a lo que es el software ProModel y para eso vamos a utilizar uno de los ejemplos que ya tenemos previamente preparados. Muy bien, en este ejemplo dice, a un sistema arriban dos tipos de piezas. La primera es un engrane que llega a una estación de rectificado donde se procesa por 3 más menos un minuto la distribución de llegada asociada a las llegadas del engrane a la fila de la rectificadora es una distribución normal con tiempo promedio de 13 minutos y una desviación estándar de 2. La segunda pieza es una placa de metal que llega a una prensa con una distribución exponencial con media de 12 minutos. La prensa procesa una placa cada 3 minutos con distribución exponencial. Al terminar sus procesos iniciales, cada una de las piezas pasan a un proceso automático de lavado que permite limpiar dos piezas a la vez de manera independiente. Este proceso con distribución constante tarda 10 minutos. Finalmente, las piezas son empacadas en una estación que cuenta con dos operadores, cada uno de los cuales empacan un engrane en 5 más menos un minuto y una placa en 7 más menos 2 minutos. Se sabe que los tiempos de transporte entre las estaciones son de 3 minutos con distribución exponencial. No hay almacenes en cada proceso. Solo se tiene un espacio para 30 piezas antes de la prensa y 30 antes de la rectificadora. Asuma que cada día de trabajo es de 8 horas y simule este sistema para 40 días, indicando el momento en que se inicia y se termina la simulación. Muy bien, esta es la situación. Como siempre, yo les recomiendo diagramar lo que está aquí descrito para que del diagrama sea más fácil pasar a el software para posteriormente simular. Además de que están todas las variables aleatorias descritas, hay que recordar que hay ciertas capacidades, ¿verdad? Por ejemplo, el lavado permite limpiar dos piezas a la vez y a la hora de empacar hay dos operadores. Muy bien. El diagrama que representa esta situación es el siguiente. Hay una llegada de los engranes a una fila que tiene capacidad de 30 y esa llegada de los engranes se da siguiendo una distribución normal de 13,2 minutos. Pasa un proceso de rectificado que el tiempo o variable aleatoria que describe el tiempo del proceso es una distribución uniforme con media 3 y desviación 1 minuto. De ahí pasan a la limpieza, la cual tiene un tiempo constante. Y finalmente viene un empaque, donde los tiempos son diferentes para cada una de las piezas. En el caso de las placas, también llegan a una fila que tiene una capacidad de 30, llegan siguiendo una distribución exponencial con media de 12 minutos, pasan a una prensa donde la variable aleatoria que describe el tiempo de servicio es una exponencial con media de 3 minutos. Posteriormente también pasan a la limpieza con el mismo tiempo que ya habíamos descrito y lo mismo en el empaque. Siendo una placa, el tiempo del empaque es de 7,2 minutos. Recordamos que el transporte entre las estaciones es exponencial con media de 3 minutos y este transporte se da del rectificado a la limpieza, de la prensa a la limpieza y de la limpieza hacia el empaque. También recordamos que en la limpieza hay una capacidad de atención de 2 y en el empaque hay 2 operarios para realizarlo. No hay inventarios y solamente hay espacios de espera previo a la rectificación y previo a la prensa de 30 espacios. Muy bien, de aquí tenemos que pasarnos a nuestro software, que en este caso va a ser ProModel. Una vez en ProModel, lo primero que tenemos que hacer es construir el layout que representa al proceso que acabamos de describir. Y empezaremos por el menú Build de ProModel y vamos a elegir Locations.
lo primero que vamos a definir son las filas. Yo uso siempre la figura del palette que está aquí descrita. Le doy un clic sobre el área de gráficos y otro sobre el layout. Y como tengo otra fila también, hago lo mismo. Clic en el área de gráficos y clic en el área del layout, que es el área verde que se alcanza a ver ahí. Aquí arriba, en Locations, me creó dos locaciones. A ambas les llama Palette. Yo les voy a cambiar el nombre por fila. A la primera le voy a llamar fila 1, con una capacidad de 30. Y a la segunda le voy a llamar fila 2, también con una capacidad de 30. Muy bien. Tengo también dos máquinas, una de rectificado y otra de prensa. Entonces, voy a utilizar cualquiera de los iconos que tenemos aquí. A fin de cuentas, solamente son eso, iconos. Y voy a utilizar esta figura de aquí. Un clic en la figura, otro clic en el layout. Y este va a ser el rectificado. Con capacidad de 1, eso quiere decir que solamente puede atender una pieza a la vez. Y para la prensa, vamos a utilizar otra de las máquinas que están por aquí. Y le vamos a llamar prensa, también con capacidad de 1. ¿Ok? Entonces, fila 1, capacidad 30, fila 2, capacidad 30, rectificado, capacidad 1 y prensa, capacidad 1. Voy a mover un poquito las figuras en el layout simplemente para hacer más espacio. Muy bien, tenemos ya los primeros procesos y ahora seguimos con la parte de limpieza. Entonces, de la misma forma, vamos a utilizar una máquina, clic en el área de gráficos, clic en el área de layout, le cambio el nombre por limpieza y recuerdo que en la limpieza tenemos capacidad de procesar dos piezas a la vez. Bien. Y de aquí pasa al área de empaquetado. Entonces, usamos de nuevo cualquier figura, ¿verdad? Que nos represente lo que nosotros estamos buscando y decimos empaquetado. ¿Okay? Capacidad de 1. Muy bien. Ya una vez que creamos el layout, ya tenemos los sitios, los lugares, los espacios donde van a suceder las cosas dentro de este proceso. Pero es importante, así como construimos el layout y las locaciones, construir ahora las entidades. Pues regresamos al menú de Build y seleccionamos Entities o entidades dependiendo de la versión del software que tengan ustedes disponible. Entonces, aquí tenemos que crear dos entidades, una que son los engranes y otra que son las placas. Entonces yo voy a utilizar esta figura para el engrane y le voy a cambiar el nombre hacia eso, engrane. Lo único que hicimos fue seleccionarlo, ¿verdad? Y nada más. Le doy un Enter para crear una nueva línea y poder crear otra materia prima. En este caso va a ser la placa. Elegí esta figura, ¿verdad? Que dice Raw Material y le voy a cambiar el nombre por placa. ¿Okay? Es lo único que hacemos. Si acaso, cambiarle el nombre y todo lo demás queda igual. Entonces ya creamos las locaciones, ya creamos las entidades. Ahora nos vamos a regresar de nuevo al menú de Build y vamos a crear las llegadas. Seleccionamos en el menú de Build
la opción Arrivals. Y aquí es donde necesitamos la información de la distribución de llegada de cada una de las materias primas. En la primera columna encontramos un botón que dice Entity, le damos clic y seleccionamos cualquiera de las materias primas a las cuales queremos especificar su llegada. Yo voy a empezar por el engrane, lo selecciono, le doy OK. Después, elijo cuál de las locaciones va a ser a la que va a llegar el engrane. De acuerdo a la descripción del problema, llega a una fila que tiene capacidad de 30. Para eso, yo voy a decir que va a llegar a la fila 1, que en mi diagrama es la fila que está arriba. Entonces, la selecciono, le doy OK. Después viene la columna de Quantity Each. Esto establece cuántas piezas llegan al mismo tiempo. Entonces, vamos a especificar que llega una pieza a la vez. Por lo tanto, en Quantity Each vamos a decir 1. Después nos vamos a la columna de First Time. First Time indica cuál es el tiempo en el que inician las llegadas. Yo voy a utilizar la cantidad 0 para indicar que cuando inicia la simulación, también inician las llegadas. Si yo pusiera una cantidad diferente a 0, esto quiere decir que la simulación inicia, empieza a transcurrir el tiempo, y en el momento que yo indique ahí, si yo puse un 10, ¿verdad? En ese tiempo inician las llegadas. ¿Ok? Bien, regreso el valor a 0 y le doy OK. Después me pide las ocurrencias. Las ocurrencias quiere decir hasta cuándo va a dejar de ejecutarse el proceso de llegada. Si yo le pongo una cantidad, por lo menos pensemos 10, eso quiere decir que solamente van a llegar 10 piezas. En nuestro caso, como no tenemos información específica al respecto, vamos a decir que las llegadas, la ocurrencia de las llegadas son infinitas. Entonces ponemos INF. Después viene la columna de frecuencia y aquí es donde especificamos el comportamiento probabilístico de la variable que representa al tiempo entre llegadas. En el caso de este problema, la llegada de los engranes sigue en una distribución normal con media de 13 y desviación de 2 minutos. Entonces, para decir eso en ProModel, normal es n, abrimos paréntesis, primero colocamos la media, 13, coma, la desviación estándar, 2, e indicamos la unidad de tiempo. Como son minutos, le decimos al software min. Para ProModel es muy importante que nosotros coloquemos las unidades. Si no fueran minutos y fueran segundos, entonces sería SEC, seconds. ¿Sí? Si fueran horas, en singular, hour. Si por algún motivo se nos llega a olvidar colocar las unidades, el software por default va a considerar que son minutos. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso, porque si no son minutos, entonces va a afectar a el desarrollo del proceso. Entonces, aunque por default son minutos, yo de todas maneras lo voy a establecer. El botón que dice Logic y el botón que dice Disable no lo vamos a considerar para esta ocasión. Logic significaría que durante el proceso de llegada a las piezas se les hace algo. Y en Disable siempre tiene que estar en no, como está por default, porque quiere decir que no deshabilite esta llegada. Si yo lo cambio por Yes, entonces los engranes no llegan. De la misma forma, como di de alta el engrane, vamos a trabajar la placa. Entonces me coloco en la primera columna, donde está Entity, y le doy Enter para que cree una nueva línea. Y repito, nada más que ahora es para la placa. Selecciono placa en Entity, en Location, ahora selecciono la fila 2, Quantity Each sigue siendo 1, First Time sigue siendo 0,
abro el botón donde dice First Time, se abre esta ventana y en esta barra coloco yo el 0. Ocurrencias, igual que con los engranes, son infinitas. La frecuencia del engrane es diferente, sigue una distribución exponencial. La E y la N, en el caso anterior, pueden ser mayúsculas o minúsculas y no pasa nada. Con media de 12 minutos. Sin lógica y no deshabilito la llegada. Este es un buen momento para guardar nuestro archivo. Tiene una extensión .mod. Borro el asterisco que viene por default y le pongo el nombre que yo quiero. Le voy a poner engranes placas. Muy bien. Una vez que creamos las llegadas, es momento de crear los recursos que vamos a requerir en este proceso. Entonces nos vamos de nuevo al menú de Build, nos vamos a Resources, le damos clic y creamos los 2 operarios que necesitamos para el proceso de empaque. Entonces, me voy a ir, hay varios iconos que representan personas, uno que se llama Machinist, otro que se llama Operator y un tercero que se llama Worker. Yo voy a utilizar el que dice Operator. Hay 2 formas de hacer esto. Aquí yo creé un recurso llamado Operator con una unidad, ¿verdad? Eso quiere decir que hay uno de ese tipo. Aquí, una forma sencilla de hacerlo es modificar las unidades y decir que tenemos 2. De manera que cuando obtengamos nosotros el recurso Operator, hay 2 unidades, entonces puedo tomar una o la otra. Sin embargo, hay otra cosa que yo les quiero mostrar en este programa y por eso es que voy a dejarlo en unidad 1 y me voy a la línea o a la columna, mejor dicho, donde dice Name y abro una línea nueva dándole Enter. Selecciono otra vez el icono de Operator y por default ya me pone un nombre diferente. ¿Sí? Entonces voy a tener Operator y Operator 2 como recurso. ¿Okay? Muy bien. Entonces tenemos creado nuestras locaciones, las entidades, las llegadas y los recursos. Bien, es momento de construir el proceso que siguen cada una de estas 2 entidades. Para eso, regreso al menú de Build, que es donde vamos a trabajar el 80 o 90% del tiempo. Y ahora selecciono Processing. Y se abren 2 ventanas, Process y Routing. Dicho de una manera simple, en Process es dónde está la entidad y en Routing es hacia dónde va. Entonces, empezamos con el engrane. El engrane está en la locación fila 1, que es hacia donde le dimos llegada. Si se nos llega a olvidar, es tan sencillo como irnos a Build Arrival y ver a dónde le dimos llegada, ¿verdad? Aquí selecciono en Location, cuando le di clic a Location se abren todas las opciones y yo selecciono fila 1 y le doy OK. Como es una fila y no hay una operación más que esperar, no definimos Operation, no abrimos este botón y solamente le damos salida, Output en el Routing, al mismo engrane, muy importante que si aquí seleccioné en Entity engrane, aquí también en Output seleccioné engrane. Y le digamos que el destino al que va es el rectificado, porque ese es el proceso que va a seguir. Y le damos OK. En Rule, al estar first, indica que es un first available. Quiere decir que en cuanto esté disponible
el rectificado va a pasar un engrane de la fila 1 hacia el rectificado. Le voy a dar clic aquí donde dice Rule para que vean todas las opciones que hay. First available, most available, by turn, random, if join request, if log request, etcétera, etcétera. ¿Sí? Nosotros vamos a dejar first available. Y en MoveLogic no vamos a dar de alta nada porque va pasando de una fila hacia una máquina. En MoveLogic es donde vamos a programar el aspecto de que el transporte entre las estaciones es exponencial con media de 3 minutos, pero solamente entre las estaciones de trabajo. Entonces, regreso a Process y aquí depende de cómo nosotros queramos darle seguimiento al proceso. Podemos terminar con todo lo que hace el engrane y posteriormente continuar con la placa. Yo en esta ocasión voy a ir llevando a las entidades en paralelo. Por lo tanto, me voy a la columna Entity en la ventana Process, le doy Enter para crear una línea nueva. En Output pareciera que se borró lo que estaba antes, pero no. Estoy en una línea nueva y cada línea tiene Process y Routing. Entonces selecciono, como voy a trabajar en paralelo, selecciono la placa. La locación en la que está la placa es la fila 2. De nuevo, no se realiza ninguna operación porque está en una fila. Sin embargo, le damos output, le damos salida a esa misma placa hacia la prensa. ¿Okay? Si se dan cuenta, cada vez que nosotros programamos un process y un routing, en el diagrama se dibuja una flecha que indica el paso de una entidad, de una locación a otra. Bien. Entonces, ahora regreso a Process de nuevo, ¿sí? Y le damos Enter. Y vamos a continuar ahora con el engrane de nuevo. Entonces, tomamos el engrane. El engrane está en la locación rectificado y ahí sí realiza una operación. Por lo tanto, abrimos el botón de Operation y se abre una nueva ventana aquí abajo y ponemos simplemente el tiempo que va a transcurrir en el rectificado. Para eso utilizamos un comando que se llama wait y recordamos que el tiempo es uniforme. Para uniforme en ProModel es U y abrimos paréntesis para colocar la media, que es 3, y la desviación estándar, que es 1. Y especificamos la unidad, minutos. Aquí no sé si se alcance a ver bien en el video, pero hay una figura que dice compile. Es como un conjunto de documentos con una flecha azul apuntando hacia abajo. Y esto compile nos va a decir si esto que escribimos aquí está correcto. Entonces le damos compile y nos dice que es correcto. Por lo tanto, le damos aceptar. Y ya le dijimos, el engrane en el rectificado espera un tiempo de 3,1 minutos con distribución uniforme y ahora le tenemos que dar salida en routing. Es decir, ¿qué pasa después de el rectificado para el engrane? Entonces en output seleccionamos engrane y lo dirigimos hacia la limpieza. ¿Sí? Y ahí está especificado. Las reglas de nuevo son first porque es en cuanto esté libre, pasa. Nos vamos a Process, abrimos una línea nueva dando Enter. Ahora seleccionamos al engrane. Recuerden que esto lo estoy, perdón, a la placa. Recuerden que esto lo estoy haciendo de esta forma porque lo voy trabajando en paralelo. La locación en la que estaba la placa era la prensa. La operación que se realiza en la prensa es, de nuevo, una espera, un tiempo de proceso exponencial con media 3 minutos.
Compilamos y le damos salida a la placa hacia la limpieza. Y aquí hay algo que olvidé en el paso anterior y que voy a alcanzar a corregir ahorita, que es que el paso entre las estaciones tiene un tiempo exponencial con media de 3 minutos. Eso lo voy a hacer aquí en MoveLogic. Y simplemente le decimos un wait exponencial 3 minutos. Y compilamos. De nuevo, ahora me coloco en la línea donde estoy ahorita y subo, ¿verdad? Para el engrane que está en el rectificado y va a la limpieza, también en MoveLogic, colocamos un wait exponencial de 3 minutos. Y listo. Si llega a haber algún error en el compilado, ahí mismo nos va a describir cuál es. Entonces me regreso a la última línea, que era la placa en la prensa, que pasa un tiempo en la prensa y pasa a la limpieza. Muy bien. Y ahora estamos en el proceso de limpieza. Aquí es bien importante recordar que para la limpieza hay capacidad de 2 piezas. ¿Sí? Y eso nosotros ya lo dimos de alta en las locaciones cuando le dimos capacidad. Bien, por lo tanto nos vamos a Process, abrimos una línea nueva. ¿Sí? Si se dan cuenta, se quedó abierta la ventana de MoveLogic y se va en blanco porque este sería el MoveLogic de este paso. Muy bien, como vamos haciéndolo en paralelo, de nuevo regresamos al engrane. El engrane en limpieza tarda un tiempo constante. Recuerden abrir el botón de Operation. Como es constante, solamente le decimos wait 10 minutos. Y la salida sigue siendo el engrane, va al destino empaquetado, con regla first y MoveLogic de una espera de un tiempo exponencial con media de 3 minutos. Okay. Ya programamos la limpieza del engrane, ahora falta programar la limpieza de la placa que viene por esta otra ruta. Entonces nos regresamos a Process, abrimos una línea nueva, en Entity, utilizamos placa, Location, limpieza, la operación que se realiza es un wait de 10 minutos, porque es constante, compilamos y le damos routing o salida a la placa de la limpieza hacia el empaquetado. Regla first y con lógica de movimiento de wait, un tiempo exponencial de 3 minutos. ¿Sí? Son los tiempos de transporte de una estación a otra. Y vamos ahora al empaquetado. Y aquí vamos a recordar que tenemos 2 operarios para realizar la tarea. Pero la tarea de empaquetado, de acuerdo a la locación, solamente tiene capacidad de realizar una tarea a la vez. Por lo tanto, eso quiere decir que solamente podríamos empaquetar una placa o un engrane a la vez y que el hecho de contar con 2 operarios no me serviría porque no pueden estar los 2 operarios trabajando juntos, ya que la locación solamente tiene capacidad de 1. Es decir, tengo un espacio para ser empaquetado que solamente puede ser ocupado por un obrero y yo tengo 2 obreros. Por lo tanto, lo que necesitamos hacer es regresar al menú de Build, seleccionar Locations
Y en empaquetado, modificar la capacidad a 2. De esta forma, se puede estar empaquetando un engrane y una placa al mismo tiempo. Y el hecho de tener a 2 operarios es útil porque la locación tiene capacidad para realizar 2 tareas al mismo tiempo. Bien, voy a aprovechar de nuevo para guardar el archivo para que no se pierda nada de lo que estamos trabajando. Entonces me regreso al menú de Build, estoy en Build Locations, me regreso al menú a Build Processing y abro una nueva línea en proceso, dándole Enter, selecciono la entidad engrane, está en empaquetado y abrimos la operación. Y aquí es bien importante esto que vamos a hacer. Como vamos a utilizar un recurso que es una persona y esta persona es un operador, necesitamos nosotros un comando que se llama get, ¿sí? Que es obtener a ese recurso. Entonces, es bien importante que tecleemos el nombre de manera correcta y lo recordemos bien. Entonces, es get operator, le dejé el nombre en inglés, y como hay 2, le voy a decir que get operator or operator 2. De esta forma, toma un recurso o el otro. Después le doy Enter. Viene el tiempo de proceso, el tiempo de empaquetado. Y aquí hay que recordar que son diferentes. Hay un tiempo para el engrane y uno para la placa. Para el engrane es un tiempo uniforme con media 5, desviación 1, minutos. Y aquí, para ya una vez que terminamos de empaquetar, libero al recurso. Y aquí le vamos a decir free. Compilamos para ver si no hay ningún error y está bien configurado. Me dice que no hay problema. Y una vez que se ha empaquetado el engrane, le damos salida, ahora sí, al final del proceso. Le damos salida del proceso completamente y para eso utilizamos la locación exit, que no es una locación que nosotros creamos, sino el propio programa ProModel. Cada vez que nosotros empezamos a construir locaciones, ya existe la locación exit predefinida. Entonces le damos OK. Entonces aquí lo que estamos diciendo es el engrane se empaqueta y sale del proceso. ¿Sí? De nuevo, regla first. Y faltaría el empaquetamiento de la placa. Por eso me voy a Process, abro una línea nueva dándole Enter, selecciono la entidad placa, Location empaquetado, abrimos la operación, repetimos el paso de get, obtenemos primero al operador o al operador 2, operator 2. Ahí, por ejemplo, en operator puse una P mayúscula, muy importante teclearlo como debe de ser el nombre. Operator o operator 2, wait para realizar el empaquetado. Es un tiempo uniforme, como es una placa, en la información decía que es 7,2 minutos. Y para liberar al recurso, al operador, le damos free all. Compilamos. Es correcto. Y le damos salida. Una vez que terminamos de empaquetar la placa, la mandamos hacia la salida, hacia exit, para que termine el proceso. ¿Sí? Sin lógica de movimiento porque ya va hacia afuera. Entonces, ahí está nuestro programa. Ahora lo que necesitamos hacer es trabajar las condiciones de simulación. Para las condiciones de simulación, nos vamos a ir al menú que dice Simulation. Ya nos vamos a cambiar por fin de menú. Ya no vamos a trabajar con Build. Ahora vamos a trabajar con Simulation.
Lo abrimos, seleccionamos Options y lo que le vamos a poner aquí es el Runtime. Aquí, cualquier cantidad que nosotros pongamos para el software son horas. Y es bien importante que respetemos esa unidad. Si lo quiero correr por menos de 1 hora, pues simplemente teclear la fracción correspondiente. ¿Sí? Si lo quiero correr por 30 minutos, entonces es media hora, entonces aquí pondríamos 0.5. Sin embargo, en nuestro problema nos dijeron que corramos 40 días de 8 horas. Para eso vamos a correr como si el tiempo fuera ininterrumpido. Vamos a correr los 40 días de 8 horas cada uno, por lo tanto eso serían 320 horas. ¿Por qué lo hacemos de esta forma? Para respetar el trabajo en proceso. ¿Sí? Si yo corro 40 réplicas de 8 horas, cada réplica empieza de 0 y entonces todo el producto que se quedó en proceso del día anterior desaparecería. Por lo tanto, para que simule la realidad, hacemos una corrida de 320 horas continuas. Esa es la razón. Entonces, en Runtime ponemos 320 y le damos OK. Es un buen momento para guardar. Y regresamos a Simulation y podemos darle Run, Save and Run o utilizar el icono de Play que está en esta parte del menú. Yo voy a utilizar la opción de Save and Run para que guarde el programa y lo corra. Se dan cuenta, ahí está corriendo. Si yo quiero que corra un poquito más rápido, simplemente tomo esta barra y la muevo hacia la derecha. ¿Sí? Aquí me dice, ¿quieres ver los resultados? Y me dice una nota. Dice que hubo entidades que no pudieron llegar debido a capacidad insuficiente. ¿Eso qué quiere decir en nuestro proceso? Quiere decir que se llenaron las filas, todo estaba ocupado y por lo tanto, engranes y placas que quisieron llegar no lo pudieron hacer. ¿Sí? Entonces, este no es un mensaje malo, al contrario, me está diciendo qué es lo que pasa con mi simulación. Entonces, le decimos que sí queremos ver los resultados. Y nos da una serie de tablas. Entonces, nosotros nos vamos a ir específicamente, primero a checar eso que me dijo, ¿verdad? De fail arrivals. Dice que 257, si estoy leyendo bien, engranes no pudieron llegar y 391 placas no pudieron hacer. Déjenme nada más checamos aquí. ¿Sí? 257 engranes y 391 placas. ¿Ok? Nos vamos ahora también a Entity Activity. Este es básicamente el más importante de los menús de resultados. Y vamos a ver. Engranes salieron 1191, placas 1197. Current Quantity in the System es, cuando terminó la simulación, cuántas piezas había en el sistema. Average Time in the System es cuánto tiempo pasaron esas entidades desde que llegaron hasta que salieron. Entonces, 478.04 minutos es el tiempo que pasa un engrane en el proceso. Y la placa, 460.96. En lógica de movimiento, es decir, desplazándose entre estaciones, 6.25 y 5.89. Recuerden que si bien la media es 3 minutos y hay 2 transportes, el comportamiento es exponencial. Por eso la diferencia de 6 con 6.25 y con 5.89. No hay espera, ¿sí? Y el average time in operation, 18 y 19.84. Y este average time block representa en las filas de inicio
cuánto tiempo en promedio pasaron. 453.79 minutos para el engrane y 435.24 minutos para la placa. Ese es el tiempo de espera promedio en esos almacenes o espacios que tenemos disponibles para esperar antes de los primeros procesos, antes del rectificado para el engrane y antes de la prensa para el caso de la placa. También podemos ver locations. Aquí me da la información en resumen de cada una de las locaciones que nosotros tenemos. Las filas, el rectificado, la prensa, la limpieza y el empaquetado. El tiempo que estaba programado, esto lo dimos nosotros. La capacidad también nosotros lo especificamos. Cuántas entidades pasaron por cada una de las locaciones. Cuál es el tiempo promedio entre la entrada de una unidad. Y algo muy importante que es la utilización. Este es el punto normalmente más importante que nosotros vamos a ver, ¿sí? Porque esto me habla sobre la capacidad de mi proceso, ¿sí? También vienen los máximos de contenidos. Aquí es importante revisarlo para el caso de la fila 1 y la fila 2, porque al haber estado llenas a su capacidad de 30, es lo que ocasiona que haya entidades que no puedan llegar al proceso. Los dichosos fail arrivals que vimos aquí. ¿Okay? Así como está el listado de resultados de locaciones en general, también me da resultados para locaciones que tienen capacidad múltiple. Para el caso de nosotros, la fila 1 y la fila 2, que tienen capacidad de 30, la limpieza y el empaquetado, que ambos tienen capacidad de 2. Y me dice qué porcentaje del tiempo estuvieron vacíos, parcialmente ocupados, llenos y down. Eso lo vamos a explicar en otro video, porque esto significaría que programamos una descompostura o mantenimiento para alguna de estas locaciones. Pero eso lo vamos a ver más adelante. De la misma forma está la información para las locaciones que tienen capacidad simple, que es el rectificado y la prensa. ¿Okay? Vamos a ver cómo nos fue con los recursos, ¿sí? Cómo nos fue con los operadores, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos 48% de tiempo de utilización del operario 1 y 26.42 del operario 2. Si yo sumo estos dos, podríamos decir que andamos sobre un 74-75% de utilización, y esto nos puede decir que para esa parte del proceso bien pudiéramos utilizar un solo operario. ¿Okay? Los estados de los recursos, ¿verdad? Porcentaje del tiempo que se usó, porcentaje del tiempo que estuvo desocupado. Simplemente pues es lo contrario. El down, de nuevo, significaría que a lo mejor que programamos para el operario, a lo mejor un descanso. Cada tanto tiempo les podemos dar descanso y programarlo de esta forma. Y ver aquí el resultado, mejor dicho, ¿verdad? Aquí está lo de fail arrivals que ya vimos. Entity activity, que también ya lo vimos por ahí. Y entity states, ¿sí? Porcentaje del tiempo que estuvo en operación, porcentaje del tiempo que estuvo bloqueado, porcentaje del tiempo que estuvo en lógica de movimiento. Entonces, pudiéramos decir que la mayor parte del tiempo las entidades están bloqueadas esperando ser procesadas en las filas de llegada. Y bien, pues esto es lo que quería yo compartirles, ¿verdad? Y más adelante vamos a ver otras cosas que podemos trabajar con este software de ProModel. Por el momento sería todo. Espero que el video les sea útil en su aprendizaje y pues nos vemos en la próxima oportunidad. Hasta luego.